todo lo que nos ofrece la tecnología ahora, ¿no? Además es impresionante todo lo que podemos hacer. Para eso también me falta para Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a comenzar. Si ya estás lista, vamos a comenzar. Y bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra reunión semanal de la Caravana de la Ciencia. Estamos muy contentos porque es jueves y pues nos toca sesión, pero además también porque pues nos va a presentar una gran amiga que es bióloga, la doctora Ana María es bióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene una maestría y doctorado en ciencias biológicas por parte de la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, trabaja como investigador en el Instituto Nacional de Cancerología y en la Fundación del Instituto de Inmunología de Colombia. Actualmente es investigador en ciencias médicas en el Servicio de Farmacología Clínica del Hospital General de México. Y como les había dicho al principio, pues una gran amiga. Y pues muchas gracias, Ana, y pues bienvenida y te dejamos los micrófonos. No, muchísimas gracias por la invitación. Creo que el tema, gracias por eso, primero, felicidades por esta iniciativa que estás teniendo, Marco, y creo que el tema nos resulta interesante para todos, sobre todo que derivado de esta pandemia, pues todos hemos escuchado de la técnica de PCR y es mostrarles o contarles un poco qué ha sido o cómo se ha dado esta técnica. Entonces de eso les voy a hablar yo. Muchas gracias por la presentación. Como su nombre indica, PCR es por las siglas en inglés de Polymerase Chain Reaction, ¿sí? Que estos son las siglas en inglés, que ya es muy común que lo digamos así en español, como tal PCR. Lo que es esta técnica es la amplificación in vitro por medio de la polimerización en cadena del DNA. Eso es lo que ocurre. Y lo que se utiliza aquí es un termocirculador, que es un aparato que enfría y calienta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Hacer muchas copias de un fragmento. Se realiza la amplificación de fragmento de un segmento específico de DNA y la gran ventaja o la gran revolución que ha sido de esta técnica es que puede ser poco material disponible y a partir de esto se producen grandes cantidades de DNA que obviamente han llevado, junto con otras técnicas, a que lo podamos ver, ¿no? El proceso para producir grandes cantidades de un pequeño DNA móvil. Como les mencionaba, y que parte es el título de esta plática, la PCR en realidad es una técnica, una herramienta que ha transformado completamente la biología molecular a través de su amplia capacidad de identificar y manipular el DNA, ¿no? El principio como tal, remontándonos a esto, ya había sido de replicación, ya había sido descrito en 1971 utilizando primers, que lo vamos a escuchar como primers, iniciadores, observadores, dependiendo, pero... Y este fue descrito por Corona en 1971. Sin embargo, su proceso de síntesis era limitado por los primers y por la purificación de la polimerasa. Kary Mullis lo que hizo propiamente fue explotar la amplificación de esto. Ajá. Aquí tenemos estos hallazgos o esta técnica lo llevó, bueno, él trabajó con esta técnica en 1987 y estos trabajos lo llevaron a recibir el Premio Nobel de Química en 1993. Aquí lo tenemos recibiendo el Premio Nobel de Química. Y lo que él hizo, él utilizaba la PCR para hacer la amplificación del gen de beta hemoglobina humana en el diagnóstico prenatal de anemia falciforme. Lo que él se le ocurrió, lo que pensó y lo que buscó para el desarrollo de esta técnica fue una polimerasa que pudiera ser termoestable. Es decir,
¿qué construimos aquí? Un sistema artificial donde se abre la doble cadena del DNA y pueda ser amplificado. Él fue aisló al parque de Yellowstone, él estadounidense, trabaja en California, y bueno, trabajaba, murió el año pasado, y aisló de estas aguas azufradas de este parque nacional esta enzima. Esta es la estructura de la DNA polimerasa, que todos lo conocemos en el laboratorio como TAC polimerasa, y de aquí toma su nombre de termos acuático, y esta enzima es capaz de mantener y trabajar, ¿no? Entonces, posteriormente se cristalizó, ahora ya es de forma sintética y demás. Este es el termociclador, este es el equipo de termociclador, que lo que hace es una máquina, esto es de los primeros modelos que todavía existen y muy funcionales y buenos, en general, que enfría y calienta. Lo que tiene es un bloque de aluminio, y lo que permite este bloque es enfriar. Bueno, nosotros sabemos que es un metal, que es termoestable y que rápidamente enfría y rápidamente calienta. Entonces, ¿por qué hay que hacer ciclos, ¿no? Este es un ejemplo. Ahora ya son más compactos, muchísimo más compactos. Estos son para la PCR convencional, son pequeños, son muy sencillos, pero sí, siguen siendo de gran utilidad en el laboratorio. ¿Cuáles son los pasos básicos que incluyen la PCR? Por lo menos se tienen que repetir dependiendo el procedimiento, pero al menos se repiten 25 veces o más. El primero, como ya les mencionaba, es la desnaturalización, que consiste en separar la doble hebra. Como les decía, es un sistema, estamos tratando de hacer un sistema artificial. Lo que nosotros tenemos es un DNA que de manera natural en nuestro cuerpo, en la célula más bien, cuando se va a llevar a cabo la replicación o otros eventos, se abre la cadena y se replica. Bueno, lo que nosotros tenemos son pequeños segmentos de DNA que queremos abrir y que lo hacemos de manera artificial. Típicamente utilizamos una temperatura para este proceso de desnaturalización que va de los 95 a los 75 grados por 15 a 40 segundos. Entonces, durante ese tiempo se separan completamente las cadenas. Después viene el apareamiento o annealing, que decía. Vienen los iniciadores, lo que conocemos como iniciadores, que son estos primers, que tienen algunas características específicas. Lo más importante es que se van a unir por complementariedad de bases. Tienen que tener un diseño específico, un tamaño específico. Actualmente hay programas que te ayudan a diseñarlos para evitar que se formen dímeros y demás, pero esta parte es muy importante. Entonces, bueno, se pegan, les digo, los pueden encontrar como iniciadores, que sería lo correcto, como cebadores o como primers, previamente diseñados. Tenemos que recordar aquí un poco en qué sentido trabaja la polimerasa y demás. Nosotros lo mencionamos en 5', 3' o en sentido contrario, y entonces así se diseñan, que va de 3', 5'. Aquí bajamos la temperatura. Entonces, por eso era importante o fue el diseño planeado de calentar y enfriar y demás. Generalmente puede ser de 55 grados, aunque esto puede variar, por 30 segundos. Y nuevamente, después a esto viene la tercera etapa, que es la de extensión, donde trabaja una polimerasa de DNA que extiende estos primers o estos iniciadores y que continúa con la síntesis de lípidos. Nosotros, para realizar todo este sistema artificial de PCR, pues obviamente le ponemos la enzima, al tubo de ensayo, le ponemos los nucleótidos, le ponemos el buffer, le ponemos magnesio, etcétera, que ayudan a estabilizar. Cuando uno comienza con algo en esta práctica, pues tiene que poner, estandarizar estas condiciones. Y aquí nuevamente aumentamos la temperatura a 72 grados, porque es la temperatura, a 70, perdón, 70, 72 puede ser, donde trabaja la enzima. Y entonces estos pasos 1, 2 y 3 se repiten cuantas veces sea necesario. Obviamente al final de la reacción se saturan y esto tiene un límite, ¿no? Entonces vean, aquí lo vemos. Esta es la reacción de la polimerasa en cadena. Tenemos nuestro DNA, ¿sí?
de 40 a 30 ciclos. El primero, para recordar, aquí ejemplificamos con colores cada uno de los nucleótidos. ATC, bueno, ATCG estarían de diferente color. Y esto es lo que tenemos, separamos las cadenas, ponemos los primers, que igual ponemos un exceso de estos primers, se unen por complementariedad de bases, finalmente viene la extensión, donde trabaja la polimerasa, y al final, ¿qué vamos a tener? En lugar partimos de una copia, de 2 copias, vamos a tener 4 copias. Entonces, este pequeño video es para que nos ayude a ilustrar cómo es esto de manera más rápido y veamos, ¿no? Tenemos lo que es la replicación, llega la polimerasa, complementa y al final pues tenemos 4 hebras. Y esto se va repitiendo cada ciclo, vean. Y nuevamente, y al siguiente ciclo, aquí estamos en el segundo ciclo, otra vez las cadenas. Entonces, lo importante, repasemos los pasos. Que se separen las cadenas, que se peguen los primers, y que se sintetice o se complemente la acción de la polimerasa complementando la DNA, ¿no? Y esto lo podemos repetir cuantas veces lo veamos. Aquí solamente lo vimos con 4 ciclos brevemente y llenamos la pantalla. Pero bueno, ahora imagínense esto, y que gracias a esto es que podemos decir que de fragmentos muy pequeños de DNA incluso puede tener esta utilidad. Ok, entonces hay una amplificación y esta va siendo exponencial, como lo mencionábamos. Para darnos una idea un poco en cuanto a los números, nosotros tenemos 2 copias, este es nuestro templado, nuestro DNA molde. En el primer ciclo, pues vamos a tener 4 ciclos. 4 copias, perdón. Para el segundo ciclo vamos a tener 8 copias. Para el ciclo 4, ya vamos a tener 32 copias iniciales, para que vean que esto va en un crecimiento exponencial. Al final, al ciclo 35, y no lo estamos llevando al extremo, tenemos alrededor de 68 billones de copias. Entonces, vean la importancia que tiene esto de a partir de un pequeño fragmento de DNA, todo lo que podemos lograr, ¿no? Por eso esta técnica realmente vino a revolucionar muchísimas cosas. ¿Cómo la vemos? ¿Cómo lo analizamos esto? Esto fue, o sigue siendo de gran utilidad. Este es nuestro análisis de muestra. Esto brevemente, para que los que no están identificados con esto, es una cámara de electroforesis, horizontales se denominan porque están colocados en forma horizontal, y lo que hacemos es un corrido electroforético. Utilizamos un colorante solamente para ver cómo migra el producto amplificado, en este caso ya es DNA, y dependiendo de eso, después dentro de esta mezcla se intercala un colorante, que es lo que vamos a ver con luz ultravioleta, en un transiluminador. Entonces, esto es lo que tenemos, posterior a la visualización. Que generalmente uno de los colorantes que se utiliza es bromuro de tidio. Como es tóxico, ya hay varios que están en el mercado que no son tóxicos, que pueden ser de utilidad, son un poco más caros, pero son de mucha utilidad. Y esto es lo que nos revela. Esto es como veríamos los productos de PCR. Algo muy importante, nosotros necesitamos algo con que comparar. Eso se conoce como marcador de peso molecular, y siempre vamos a tener esa parte, ¿no? Algo adicional, estos marcadores con los cuales comparar. Bueno, aquí podemos tener, por ejemplo, aquí de 1857 pares de bases, es como se describe esto del DNA, o fragmentos menores de 800 pares de bases, o que no tenemos amplificación, eso también lo podemos ver, o que haya muchas bandas, ¿no? Entonces, esta es la forma de visualizar esto. Tiene múltiples aplicaciones, esto del DNA, análisis de DNA como tal, y esto, gracias a esto se pudieron hacer, bueno, y en conjunto con otras técnicas, los grandes avances que ahora conocemos, como la secuenciación del genoma, la clonación de genes, que han sido herramientas muy útiles, tanto en la parte de investigación básica como ya en la aplicación clínica. Mutagénesis, o sea, cambios directamente, la secuenciación, como les decía, del DNA, el mapeo genómico. En evolución, no saben también cuántos grandes trabajos se han logrado gracias a esta técnica de PCR.
aplicación importantísima también en las pruebas de paternidad o en criminalística. Ahora más adelante veremos un ejemplo. Y obviamente de parte de lo que es esta plática y del tema actual, ¿no? De las aplicaciones clínicas que tiene. Estamos muy centrados en virus y demás y vamos a hablar de esto, pero quiero decirles que no son los únicos agentes infecciosos que podemos detectar por PCR, pueden ser bacterias, pueden ser otros. Por supuesto que mencionaremos lo que es COVID y todos estos tipos virales diferentes y algunas cosas y cómo se lleva a cabo esta aplicación. Vean, aquí simplemente lo que yo les decía, lo de paleontología. Gracias a esta técnica, cuando se encuentran segmentos de material biológico que se ha encontrado incluso congelado y demás, o fosilizado, y que el DNA, que tiene la gran característica que se puede preservar, mejor que el RNA, entonces se puede hacer este estudio de PCR y podemos varias cuestiones de evolución saber de aquí. ¿Y qué necesitamos? Pueden ser pequeñitas las cantidades de DNA, ¿no? Gracias a esto muchos estudios se han llevado a cabo de paleontología, de antropología biológica, de ciencias forenses no se diga, porque obviamente esto nos sirve para establecer filiaciones, para obtener muestras, ¿no? Ya sea de la persona, de un individuo, y que pueden ser mínimas, que en el caso de forense se llamarían evidencias y demás, y que pueden ser dejados por el autor de un crimen, en saliva, en semen o en algún otro tipo de restos que ni nos imaginamos, pero obviamente los expertos en forense sí saben de esto y lo encuentran, ¿no? Yo creo que uno de los casos muy sonados que recientemente casi todos escuchamos fue cuando los estudiantes de Ayotzinapa que mencionaban que buscaban restos fósiles y demás y que los compararon con los padres y que no correspondían. Bueno, ese y como tantos ejemplos que podríamos mencionar. Entonces, una de las muchas aplicaciones que tiene esta técnica, vean, vamos a revisar este ejemplo de criminalística. Aquí lo que ellos evalúan, o lo que vemos en este corrimiento electroforético, que es lo que tenemos aquí, son estos 4 genes. Van a hacer una comparación entre lo que encontraron entre la víctima, bueno, entre muestras que encontraron entre una víctima y el sospechoso, que tienen como evidencias, bueno, son manchas de sangre que fueron encontradas o en el sombrero o en el pantalón, y que van a ver a quién corresponde, si a la víctima o al sospechoso. Todo esto a partir de PCR. Entonces, ¿qué se hace aquí? Una amplificación. Les digo, hay genes de referencia contra los que se compara y vemos el corrimiento electroforético. En esta primera parte, o para este primer gen, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos que tanto en el sombrero como en el pantalón, esto pertenece a la víctima y no al sospechoso. El segundo, para estas pruebas se necesita más de un marcador. Obviamente aquí pusimos solo algunos ejemplos e incluso algunos casos que ahora les comento todavía son más complicados, ¿no? En este caso, en este otro gen, pues nuevamente se ve el perfil electroforético y nuevamente corresponde a la víctima y no al sospechoso. Está igual, tanto las manchas del sombrero como del pantalón se parecen a la de la víctima. Tenemos este otro caso, vean, igual, se parece a la de la víctima. Obviamente, si yo midiera solo este gen, pues aquí tendría una duda. Por eso es necesario incluir más de un marcador. Ahora, ¿qué les mencionaba yo en el caso de cuándo se complican estas muestras? Puede ser en el caso de violaciones, desafortunadamente cuando son de padres o de hermanos o de familiares. ¿Por qué? Porque hay alelos que se comparten, hay genes que se comparten, entonces se tienen que ir todavía a más mediciones para poder determinar quién es la víctima. Ok. ¿Qué tenemos? Tenemos que esto hasta aquí, o hasta esta parte que estamos viendo, es la PCR convencional, que si bien adelantó muchísimo, siempre se trató de buscar algo que pudiera ser cuantificable en cuanto a esta técnica. Entonces, ¿por qué? Porque al final nosotros, en nuestro corrimiento electroforético, teníamos bandas. Y si nosotros teníamos 10 o 50 copias de lo que estábamos amplificando, se veía solo así.
Su poder de resolución no era mayor de esto. Este es un gel de agarosa y demás. Muy útil, sí, pero solo podíamos discriminar en cuanto a pares de bases. No era numérico. La tinción, como les decía, es con algún colorante y no hay algo más después de esto. Se hicieron grandes esfuerzos por tratar de cuantificar esto por densitometría y demás, pero realmente ninguno fue tan certero como una verdadera cuantificación. Por supuesto, igual como toda la tecnología o mucha de la tecnología que hemos visto, esto ha evolucionado a pasos agigantados, y se desarrolló lo que ahora conocemos como PCR en tiempo real, y que tiene y ofrece grandes ventajas en comparación con la PCR convencional. Aquí solo les voy a mencionar algunas cosas. La amplificación pues, puede ser en una misma etapa. Acá necesariamente son 2 etapas. Es un un rango de detección más amplio. Aquí podemos irlo siguiendo y vamos a ver más adelante el ejemplo de esto desde el inicio de la fase de cómo se va desarrollando esto. Se incorpora un colorante y entonces a partir del número de copias que vamos teniendo, que lo vamos a ir siguiendo en tiempo real, exactamente en cada uno de estos ciclos, de los 40 que les mencionaba o 35, 40 que tenemos durante una PCR, podemos saber exactamente la cantidad de DNA que incorpora este fluorocromo y a su vez pues, de DNA. Dicho en otras palabras, es una técnica aún más sensible, más específica. Al principio los equipos eran más caros, ahora es un poco caro al principio, pero los beneficios son más amplios, ¿no? Esto es lo que tenemos, nada más para recordar algunas variantes del DNA. Este es nuestro DNA de doble cadena. Cuando hablamos de RNA, que es de cadena sencilla y que se lo vamos a ver más adelante en algunos ejemplos muy puntuales, necesitamos transformarlo a cDNA complementario. Entonces, aquí lo que actúa es una enzima, otra enzima diferente a la polimerasa, que trabaja en sentido contrario, que es una RT, que proviene de virus, porque es de donde se aisló, al menos inicialmente, y lo que hace, igual por complementariedad de bases, es trabajar y poner las bases complementarias en este DNA, y tenemos nuestro cDNA complementario. ¿Por qué les menciono esto? Esto es muy importante. Yo les habíamos mencionado que el DNA puede ser más estable, el RNA es poco estable, se degrada fácilmente, y necesitamos, en esta condición, cuando ya está en complementario o DNA de manera natural, es más manejable. Los grandes avances que se han hecho en cuanto a evolución y demás es porque se encuentra material intacto de DNA, y que a pesar de ser pequeñas fracciones, incluso de fósiles de muchos años, se puede amplificar. Si es algo en fresco, entonces, y si es RNA, lo que vamos o del origen, necesitamos forzosamente hacerlo, convertirlo a cDNA. Y esto es importante mencionarlo para que no se confunda con el término de RT. RT, como les mencionaba en la diapositiva anterior, es en cuanto a la cuantificación en tiempo real. El término RT es en cuanto a que se trata de RNA mensajero, lo que se está amplificando. Por supuesto que también puede verse en tiempo real, pero entonces sería un real-time PCR, RT-PCR, ¿no? Porque provienen de RNA. Veremos más los ejemplos más adelante, pero sí es importante mencionar esto. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Como decía, puede ser en un solo paso directamente. Esto ofrece grandes ventajas, ¿sí? Que puede ser en un solo paso porque se minimizan las variaciones experimentales. La desventaja es que solo sirve para esa cuantificación en ese momento y ya, pero es muy útil, puede ser un poco más caro. En el de 2 pasos, primero hacemos esta retrotranscripción, es más sensible, y después hacemos la PCR, o sea, van por separado. Viene la retrotranscripción y luego viene la amplificación, que ocurren por separado. Finalmente, todo lo leemos en el mismo equipo. Es decir,
Hacemos nuestra preparación de la muestra, puede ser que sea en placa o en tubo individual, dependiendo del modelo que estemos utilizando. Hacemos nuestra transcripción reversa, es decir, lo convertimos a cDNA y luego lo leemos hacia la PCR, que obviamente va a llevar incorporado algún fluorocromo y hacemos nuestra cuantificación. O, ¿No quieres ver a Titiana? ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? No, fue alguien que entró y por ahí habló. Disculpa. No problema. Ok. Hacemos nuestra preparación de la muestra directamente en el equipo lo programamos, esto es lo que se llama de un solo paso. Tenemos nuestra transcripción reversa, que son 10 minutos en realidad, es en lo que se hace la complementariedad de bases y demás, y se convierte a cDNA, si viene de RNA, la PCR como tal, la amplificación y la detección por fluorescencia, ¿no? Y esto al final se cuantifica. Entonces, es un sistema muy interesante. Lo que necesitamos, todo está en el equipo, tanto el termociclador tiene su propio lector de fluorescencia, ese es el mismo instrumento. Entonces, lo que sí requieren generalmente, aparte, es una computadora, un recolector de datos, y esto es lo que tenemos. Para que se dé esta lectura, les decía, dentro pueden ser los primers, los iniciadores, los que estén marcados con fluorescencia, o puede ser la sonda, que es otra secuencia intermedia que va dentro del mismo tubo de PCR y que es la que lleva la marca. Esto responde al principio de física de emisión de una luz, de absorción, perdón, y emisión. Es decir, nosotros tenemos nuestro tubo con nuestra muestra, con nuestros primers, iniciadores y demás, que están fluorescentes. Hacemos que incida un haz de luz sobre esto a su vez va a excitar y demás, y va a emitir una respuesta. Tenemos diferentes amplificadores de esta señal, y al final esto es lo que vamos a cuantificar. Este ejemplo me gusta mucho porque, bueno, además la tecnología o el desarrollo tecnológico nos permite que no nada más sea un canal, sino que puedan ser más de un canal, más de una muestra. Y entonces esto es aún más interesante, ¿no? Lo que les decía, esta es la energía de excitación y finalmente es lo que colecta los diferentes canales de lectura. Visto de esta forma, bueno, pues tenemos diferentes filtros, todo esto va y incide, así puede ser lámparas de halógeno, tungsteno, láser, etcétera, dependiendo de los equipos. Generalmente los modernos igual hasta son lectores LED. O sea, al principio estos equipos fueron muy caros, después se abalanzaron muchísimo los costos y les digo, la utilidad que tiene es muy grande, ¿no? Entonces incide directamente sobre la placa y cada uno de los 40 ciclos va a ocurrir esto. Entonces vamos a ir registrando durante cada uno de los 40 ciclos por cada muestra qué emisión de luz o de fluorescencia en este caso vamos teniendo. Se utiliza una serie de filtros, intensificadores y al final todo esto es lo que colectamos y ahora sí estamos hablando de un sistema cuantitativo en el momento. Estos gráficos que seguramente han visto en algún lado, esto es lo que tenemos, ¿sí? Aquí tenemos el número de ciclos, completo, número del ciclo que puede ir desde el 1 hasta el 40 y durante cada uno de estos ciclos, al principio no se ve, incluso esto se considera como amplificación basal y de repente viene una amplificación exponencial. Algo muy importante que siempre debe de estar en nuestras reacciones de PCR es un control negativo, es decir, verificar que todos nuestros reactivos se encuentren bien, que no haya amplificación de estos, que no lo altere, y que lo que estamos leyendo, estar seguro que es por la muestra que estamos poniendo y porque realmente se está expresando o no. Bueno, esto lo conocemos como CT o CQ, que es el ciclo exactamente donde comienza a amplificar o donde, porque puede ser que hayan comenzado a amplificar desde antes, pero donde comienza una amplificación exponencial. Entonces,
esta amplificación exponencial es lo que registramos cada uno de estos. La mayor ventana de confiabilidad va del ciclo promedio 25 al 35, esto está expresado en logarítmico. Se dice que a mayor número de CT, mayor concentración, y entre más bajo es menor concentración. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos. Ajá. Nosotros definimos el umbral de fluorescencia. Ajá. Esto lo podemos ajustar, ajá, de acuerdo a la fase de amplificación exponencial temprana, las condiciones ideales, y esto es lo que nos deja esta lectura, ¿no? A mayor producto de amplificación, mayor fluorescencia. Y lo que estamos midiendo directamente es la fluorescencia. Entonces, vean esto, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado el número de copias que va creciendo en DNA, y obviamente esto lo vamos a ir registrando en el tiempo real. Vamos a ir teniendo todas estas copias y todos esos registros de fluorescencia. Esto al final tiene un límite, es decir, puede ser que los reactivos se saturen y que ya no podamos detectar, no se saturen, perdón, se nos esté limitado por eso, pero esta información es inútil. Siempre necesitaremos tener un estándar contra el cual comparar. Y este es otro gráfico igual de PCR, en este caso es para el número de copias. Esto es lo que nos va a permitir. Estas pequeñas líneas o diferencias nos indican mucho. Aquí nosotros estaríamos hablando de 2 copias, de 4 copias, 8 copias, y así sucesivamente. Por supuesto que esto tiene una gran importancia en cuanto a la aplicación clínica, veremos algunos ejemplos. Otro método de cuantificación es la absoluta, que es en relación a una curva estándar, es como cuando cuantificamos proteínas, ¿sí? Tenemos algo contra qué comparar, conocemos nuestro estándar, nuestro conocido, tenemos 500 y lo hacemos hasta, pueden ser 9 órdenes de magnitud diferentes. Nos dicen ciertas cuestiones de control de calidad que nos indican que está bien hecha nuestra reacción de PCR, de 550 y así sucesivamente, y cuando nosotros metemos una muestra que es desconocida, vamos a extrapolar este resultado, o a calcular en relación a lo que ya conocemos, ¿no? Entonces se recomienda que se haga por triplicado, se recomienda que no haya mucha variación entre los triplicados, y entonces ahora sí podemos tener un resultado de cuantificación absoluta. Estos son los equipos, ¿se acuerdan del primero que les mostré? Era una armatoste muy grande, estos ya son muy compactos, igual, en otras palabras, son máquinas que enfrían y calientan, pero que además registran por fluorescencia, ¿no? Bueno, pues continuando con esto, vamos a ver un poco de las aplicaciones clínicas. Llevamos 36 años del descubrimiento de la PCR. El año pasado hubo varias conferencias y ciclos de estos debido a los 35 años de la PCR, pero aún hoy por hoy, junto con otras herramientas, por supuesto, pero sigue siendo una de las técnicas que más ha transformado la biología molecular y el diagnóstico molecular, ¿no? Entonces, hablemos de eso un poco. Sus primeros usos fueron en 1975. Y esto es para en microbiología. Perdón por no poner la traducción de esto, pero quería, como en este momento todos hablamos de COVID y demás, que tengamos en mente que no nada más existen virus respiratorios patógenos, y solo hablando del tracto respiratorio, sino que también tenemos una serie de bacterias. Y ahora, bueno, este es el ejemplo que les pongo del tracto respiratorio, pero en el órgano que ustedes gusten, pues existen virus, bacterias y demás, y otros patógenos que pueden ser medidos por PCR, ¿no? Entonces, bueno, aquí están indicados en verde las bacterias respiratorias, y en azul los virus respiratorios, algunos muy conocidos como la influenza, otros tipos de coronavirus y otros. Todos estos pueden ser cuantificados incluso en paneles ya muy característicos en ensayos completos de PCR. Vean, el primero que se describió de estos fue el de hepatitis C. Fue la primera aplicación que hubo
de la PCR en la microbiología clínica. Un poco, nada más para recordar, el virus de hepatitis C, bueno, la hepatitis que puede llegar a causar cirrosis e incluso hepatocarcinoma celular, igual es un virus de RNA. Simplemente para recordar, el RNA es esto, está dentro, está protegido, aquí están los capsómeros y los demás, y luego está una cápside y las partículas que protegen esto. Bueno, estos virus fueron los primeros que se detectaron por PCR. Se utilizó la PCR más la detección de geles de agarose, los que yo les mostraba al principio. Ahora ya hay métodos más sofisticados como el amplicor y la hibridación, los COBAS y los sistemas automatizados. Este es un reporte de un trabajo de la PCR cuantitativa y para este virus de hepatitis, ¿no? Esto nos da un resultado y en relación, bueno, principalmente para los clínicos, este resultado pues, será al tratamiento, al seguimiento del paciente. Otro ejemplo clásico de la importancia y de la aplicación de la PCR en la clínica, pues es para la infección con HIV. Nosotros hemos escuchado, también se introdujo en 1995, la carga viral, lo que mencionan como carga viral, y es que dependiendo de la carga viral, viene siendo el tratamiento antirretroviral que se le da al paciente. Igual, este es un virus de RNA. Aquí bueno, se ejemplifican algunas de las enzimas de los virus. Igual está la cápside, los protegen, la envoltura, las glicoproteínas y demás. Y lo que se hace es la medición por PCR. Esto indica el pronóstico y la eficacia de los tratamientos, ¿no? Un ejemplo reciente, plasma viral de RNA, en un ensayo de infección con HIV de un grupo. Acuérdense que una de las grandes desventajas que tenemos con el virus de HIV es que como su tasa de mutación es tan alta, no se ha podido hasta hoy en día desarrollar una vacuna eficiente, pero sin embargo el conocer la biología molecular de este virus sí ha permitido tener una terapia antirretroviral. Y es medida por PCR en conjunto con otras técnicas como la citometría de flujo para ver mediciones CD4, CD8. Otro ejemplo, es uno de los virus respiratorios, ya saben, ahora están muy de moda. Otro virus de RNA, que generalmente es confinado al tracto superior respiratorio. ¿Sí? Aquí tenemos el nombre de H1N1 lo toma por las proteínas que están en la superficie, la hemaglutinina y la neuroaminidasa, que de hecho son contra las que se dirige la vacuna, porque para este virus sí se ha desarrollado vacuna, pero aquí adentro está el RNA. Y este virus, igual la prueba de detección, se hace mediante PCR, ¿no? PCR en tiempo real. Vean, aquí está lo que les decía, es una RT de lo que les explicaba al principio, porque todos estos virus, o estos tres ejemplos, se los he mencionado, son virus que vienen de RNA. En un momento podríamos hablar de los otros tipos virales. Podemos hacer también por medio de PCR cuantificación de combinación de infecciones virales. Este es un ejemplo donde se ve el virus de hepatitis cuando está la C, pero hace referencia a la hepatitis B y el virus de HIV. Entonces, son medidas en la misma muestra, todo esto para diagnóstico, y en el mismo ensayo múltiples. Otro ejemplo, lo tenemos porque, bueno, son los virus. Nosotros hemos escuchado de los virus que son transmitidos por un vector, en este caso el Aedes aegypti, que nosotros sabemos que es el vector para dengue, chikungunya y zika. ¿Y cuál es el problema en el diagnóstico de esto y por qué necesitamos un diagnóstico más específico? No vamos a leer todos, pero si ustedes se fijan, los síntomas son muy parecidos, y entonces es muy difícil distinguir si además es el mismo vector, que esté en las mismas zonas y presenta las mismas características, ¿cómo puedo distinguir qué virus es, ¿no? Una solución a esto que se ha tratado de desarrollar es la RT-PCR múltiplex, y que favorablemente ha dado una respuesta, ¿no? Entonces, en realidad, estos son grandes avances que permiten identificar a través de esta técnica si es el mismo vector, vivo en las mismas zonas, ver qué es lo que me está
afectando y dirigir un tratamiento hacia esto. Y bueno, el muy conocido y sonado actualmente, que ya todos sabemos de dónde viene y demás, un coronavirus, un nuevo coronavirus, que igual afecta el tracto respiratorio, tanto superior como inferior, y se distribuye de diferente forma, entre otros, pero sobre todo la afectación es aquí y a la cuestión inflamatoria que desencadena una serie de respuestas y que después nos va a llevar a otras enfermedades y demás, ¿no? A su susceptibilidad. Entonces, esta es la detección molecular de estos virus, de COVID. Lo que se hace es se toma la muestra, ya sea de exudado de garganta o nasofaringio. El más recomendado es el de saliva, incluso. Pero, bueno, esta es la toma de muestras. Se hace el aislamiento del RNA, igual es un virus de RNA. Se hace la PCR, en la transcripción reversa de un solo paso, y la PCR en un solo paso, y viene el reporte de resultados y análisis. Entonces, este es un virus que nos ha causado muchos problemas y que todos sabemos de él, y que, bueno, si queremos mencionar, y sabemos y todos dicen la PCR y el diagnóstico, pero la PCR es una técnica que viene desde antes y que tiene un potencial impresionante. Les digo, yo solo por el espacio de tiempo y demás, me estoy centrando en el ejemplo de los virus de RNA, pero hay muchísimo más para hablar de esto. Y bueno, esta también es diagnosticada por RT-PCR. Ya existían estos coronavirus desde antes, aquí yo les muestro, solo que son otras variedades. Vean, este es un trabajo que fue publicado en el 2003. Esto fue de una infección que también hubo de virus, por coronavirus, de un síndrome respiratorio agudo, y que también fue medida por PCR, pero que sin embargo esta, afortunadamente no migró o no se diseminó tanto como el actual COVID. Después hubo otra en el 2012, causada por coronavirus, 2013, en el oriente, aparentemente causada por el pelo del camello, y que fue, por eso se denominó del Medio Oriente, porque fue en esta región. Y bueno, con estos ejemplos yo termino lo que es la sesión de hoy de PCR, y de la importancia que tiene esta técnica en el diagnóstico. Tiene importancia y utilidad en muchas otras cosas más, en muchos avances. Este es otro ejemplo de, ok, ya detectamos PCR, por PCR el COVID. Lo que se está haciendo, o hacia donde está mirando, así como escuchamos el desarrollo de la vacuna y escuchamos el desarrollo de medicamentos o la prueba de medicamentos, bueno, pues en cuanto a lo de PCR y los especialistas de esta área, también están trabajando en optimizar esta técnica para que sea menos costosa, porque hoy en día sigue siendo una técnica aplicada al diagnóstico bastante costosa, y se está haciendo en PCR múltiplex. Todo esto para abaratar costos. Recientemente en un seminario del Hospital de Pediatría mencionaban esto en relación a costos. Cuando se hace un solo marcador, ¿sí? El costo promedio en un hospital es de 2.500 pesos. Si se utiliza esta tecnología múltiplex, puede abaratarse hasta 600 pesos por muestra. Y simplemente aquí, tal vez no estén familiarizados con esto, menciono los nombres de los fluorocromos, pero lo que sí me pueden seguir son los colores, y que estaríamos marcando en un tubo, utilizando el mismo equipo con diferentes colores, y esto nos ayudaría a abaratar costos. Esto ya está, son artículos muy recientes que se están desarrollando, que tienen una sensibilidad muy buena. Nosotros podemos detectar desde 2.5 copias hasta 2.500 copias que tenga. Igual, para el diagnóstico de COVID es muy importante saber el número de carga viral, es lo que se conoce este término como carga viral, porque sin que todavía tengamos un medicamento adecuado, se están diseñando los tratamientos, o se está tratando de probar los tratamientos en relación a la respuesta y a que el paciente baje en cuanto a carga viral, ¿no? Entonces, estas son las lecturas de la PCR múltiplex. Los colores indican que se mete más de un solo color en el mismo tubo, y que así pueden ser analizados. Entonces,
esto es lo que les quería mostrar. De mi parte es todo y pues abramos el micrófono para preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ana. Y pues abrimos el micrófono para preguntas, como bien lo dices. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante. Yo, Sí, a ver, abrí. a ver si me explico bien. ¿Se puede buscar con RT-PCR la presencia de una mutación puntual en una determinada secuencia para diagnosticar alguna enfermedad? Sí. ¿Y cómo se observa si es positivo o si es negativo? Se tiene que hacer un diseño de primers especiales para eso. O sea, tendría que hacerse secuenciación o primers muy específicos que solo van a amplificar si está la mutación o no. Ajá. Entonces, ahí el éxito por hacerlo por esta técnica, tal vez no sería la mejor técnica que debería hacerlo por secuenciación, que también se ha abaratado mucho los costos, pero si quisiéramos hacerlo con esta técnica, el éxito sería a través del diseño de primers que fueran muy específicos. Y convendría hacerlo porque al final bajaría mucho los costos, ¿no? Sí. Gracias. Una pregunta. A mí me dijo que como que estuviera bien el tema, obviamente, y quisiera como un ensayo en el cual... Sí, Armando. Ah, sí, pensé que era otra cosa por ahí. Buenas tardes, Ana María. Soy Armando Pérez, Hola. Facultad de Medicina. ¿Existe algún criterio diagnóstico para decir positividad o negatividad basado en el número de veces que se amplifica una muestra de RNA? Sí, de hecho los criterios de positividad y demás están en base a esto. Por ejemplo, te puedo mencionar del caso de COVID, en un artículo que revisamos recientemente para algo de carga viral, la comparación entre dos pacientes. Según los días de inicio de los síntomas, los primeros días, la carga viral muy alta. Bueno, el resultado que a nosotros nos dan como PCR, nada más te dicen es positivo o negativo. Pero ese resultado viene de un valor, que sería bueno, en este caso es el control, pero bueno, lo voy a tomar como referencia. Digamos, si extrapolamos aquí al ciclo, sería 25. Uh-huh. Entonces, el resultado a ti como paciente o al clínico como paciente le dicen, su resultado es positivo, tiene 25. Entonces, día 11, ¿cómo sabemos si disminuyó o no? Bueno, hay que hacer otra PCR y entonces si nosotros tenemos un resultado de 34, estamos diciendo que disminuyó, aunque no te dé el número, aunque yo no te dé el número, nosotros, solo por el valor de CT o CQ, según cómo se maneje, sabemos que disminuyó. Okay. Hay datos, por ejemplo, comparando con otro paciente, bueno, ya dicen al día 15, ya disminuyó la carga viral y listo, ¿no? Hay resultados que en un inicio son bajos, pero después, dependiendo cómo va el paciente, pueden aumentar. El día que ingresó al hospital, día 10, el resultado es 31, por decir algo, digamos que un valor bajo. Nosotros esperaríamos que bajara conforme va evolucionando, pero puede ser que aumente. A veces, simplemente por corte se dice que es negativo porque yo les mencionaba que hay una ventana de confiabilidad y que conforme se va acercando al ciclo 40, se supone, o bueno, no se supone, es una realidad, la carga viral es más baja y también lo daríamos como un diagnóstico negativo, aunque aún presenta o puede presentar algo de carga, ¿no? Entonces, algo muy importante, que este tipo, bueno, es muy sensible, muy importante,
sería ideal realizar duplicados y demás. No es posible para diagnóstico como tal, pero sí es algo importante porque las variaciones aquí pueden deberse hasta la habilidad de la persona que está montando la PCR o el momento exacto de dónde se está tomando la muestra, ¿no? Ok, Incluso. ok. Es una fuente de, no sé si de error o de exceso de confianza en la técnica para un diagnóstico, el hecho solo de decir estoy demostrando que hay material genético de algún patógeno, sin que necesariamente implique que exista un efecto fisiopatológico. No sé si me estoy explicando. Voy a poner un ejemplo. Sí, sí. Uno de los tantos trabajos que tengo es estudiar una infección por un hongo que afecta principalmente a anfibios. Y de los anfibios principalmente a ranas y sapos. La importancia es que está diezmando en todo el mundo a esta, sería su pandemia, ¿no? La pandemia de las ranas. El hongo se llama Batrachochytrium dendrobatidis y otro se llama Batrachochytrium salamandriborans. Entonces, la técnica habitual es hacer un hisopado de la piel del animal que se sospecha o de cuerpos de agua para hacer el diagnóstico. Entonces se dice, aquí hay animales infectados, pero lo que nos reportan es algo similar a esto, como copias del material genético del virus. Y ocurre que si yo me echo un clavado en ese cuerpo de agua y entonces saliendo húmedo me hacen un hisopado, es probable que salgan esas copias también. Y no necesariamente implica que yo tenga la infección en la epidermis, porque ese es el sitio de infección primordial, la epidermis de los anfibios. Y a veces hemos querido correlacionar la positividad con esta técnica de biología molecular contra, por ejemplo, multibiopsias del anfibio donde salió positivo y no vemos que el hongo esté metido en las células de los estratos superficiales de la epidermis. Entonces, desde el punto de vista molecular, está el hongo, perdón, pero desde el punto de vista histopatológico, no tienes un efecto histopatológico, no lo ves dentro de las células infectadas, ¿no? Y el hongo, para fines prácticos, similar a muchos virus, los virus pues, tienen que entrar a la célula, en este caso es un hongo intracelular, y hacer los efectos citopáticos o citotóxicos para que el animal desarrolle, después de esta infección, desarrolle la enfermedad. No sé si eso se ha discutido, por ejemplo, para el diagnóstico de virus o de algunos otros patógenos en el contexto de la medicina humana, ¿no? Sí, sí, claro que sí se ha discutido. Yo te voy a responder, bueno, parte de lo que nos estás contando. Creo, tal vez lo has hecho, pero bueno, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, lo que haría, y te voy a responder en relación a lo que se hace en la clínica, ¿no? Yo aquí brevemente, y por eso regresé a esta diapositiva, pues menciono, ¿no? Toman la muestra, el hisopo, digamos, saliva, o puede ser nariz, puede ser orina, puede ser sangre. Ok. ¿Qué ocurre? Lo pongo en un medio de transporte viral. Cuando hago mi RNA, no mencioné todos los controles, pero yo tengo que hacerle extracción de RNA a ese medio solo, para ver que lo que esté amplificando sea realmente de las células que estoy tomando y no del medio, ¿no? Que sería una parte interesante de resolver en tu estudio, pero ahorita vamos a esa parte. 2, necesito forzosamente un control positivo. Es decir, son células humanas, en este caso el patógeno es el virus, y los genes que voy a amplificar van a ser específicos para el virus. Pero también necesito estar segura que
porque a lo mejor me da negativa, pero necesito estar segura que que yo tenga material genético del huésped y que si me da negativo es porque no tengo virus y no porque no tengo material genético. Para eso se meten controles positivos de genes constitutivos, que en este caso es RNA-SAP, que es del huésped, y ese siempre, siempre, siempre tiene que amplificar dentro de las, ¿cómo se llama? Lineamientos y demás. Si no amplifica, tienes que repetir desde extracción. Entonces, algo similar tendrías que hacer en tu modelo de estudio, o sea, tomar, tú no tienes medio de transporte viral, pero si tienes cuerpos de agua, tomar muestras de ese cuerpo de agua, hacer aislación de que ahí no te tendría que dar RNA o no para los genes que estés buscando. Creo que también revisar en cuanto a lo del diseño de primers que sean específicos de tu virus y hacer de forma individual de exactamente el sitio que estás tomando, ¿no? De repente pienso que son cuestiones técnicas que podrías mejorar o que se tendrían que mejorar para revisar esto. Y obviamente todo esto, como va para un diagnóstico clínico, sí son muy estrictos que si no pasan y si no cumplen estos controles de calidad, desafortunadamente depende, y la pandemia esta ganó y demás y cosas, y depende del lugar y del sitio y de los recursos que se tengan, pero en general para diagnóstico clínico sí se tiene que cumplir con todo eso. Entonces, creo que son cosas que tienes que revisar, así de todos los controles, yo no los mencioné por cuestiones de tiempo, pero sí es muy importante. Incluso, ¿no? Al principio, cuando uno monta una PCR, que solo sea un primer o el otro para evitar que se formen dímeros, para evitar que estas cosas, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante. Pienso yo que hay que revisar. Y, sí, muchas gracias, Ana María. Finalmente, y cuando se trata de un fomite, identificación del virus, es decir, superficies, ¿no? Las mesas, los tubos del metro, en fin, cuando es inanimado, no, tu muestra solamente será del virus, no habrá un comparativo con DNA del... No, pero acuérdense que los virus forzosamente necesitan células, algo de células humanas para su supervivencia. O sea, sí, en la mesa o en la silla, tiene que haber, o sea, seguramente va a estar el virus, pero no está solito, tiene que haber células, ¿no? Por ejemplo, y qué bueno que decías esto, recordaba, ahorita que mencionabas cuerpos de agua así, han hecho estudios, y seguramente los han escuchado, de COVID en aguas residuales, ¿no? Sí. El virus vive más tiempo, sí, pero ¿qué llevan las aguas residuales? También llevan células ahí, humanas, y ahí están. Entonces, todo esto favorece al virus, ¿no? Pero sí, precisamente parte del éxito de esto es el diseño específico. Muy bien, muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Armando. Por aquí nos escribe Néstor López en Facebook Live. Dice que te manda saludos y excelente charla. También Azu Cortés dice, muchas gracias por la charla. Una pregunta, ¿qué criterios se consideran para seleccionar un gen control? Housekeeping. Ok. Bueno, eso es una pregunta muy interesante y importante para un buen desarrollo de una PCR. Inicialmente se consideraban genes housekeeping los comunes, GAPDH, actina y demás. Los más recomendables son las RNA-SAP. Hay diferentes tipos porque son los más estables. Genes como actina, se ha visto en estudios y se ha demostrado, para la PCR sí cambian. Aparentemente no tuvieran cambios, pero sí cambian. Si nosotros evaluamos estos genes en un proceso tumoral, no es que se mantengan sin cambios. Estos genes sí tienen cambios y no tanto como otros genes que son de proliferación, pero sí sufren cambios durante el proceso, entonces no son recomendables. Lo más recomendable para la PCR es que sean genes ribosomales, como controles internos.
Ok, muchas gracias, Ana. Por aquí tenemos a Benjamín, que también quiere participar. Doctora Espinosa, buenas tardes. Habla el doctor Benjamín León, igual de la Facultad de Medicina, compañero de Marco y de Armando. Pues muchas felicidades por su presentación. Me acordé de muchas de mis clases de biología molecular y todo, repasando otra vez todo esto. Y ya hay una pregunta que ya me respondió, pero que sí me gustaría yo, digamos, ahondar en esto por lo que estamos viviendo y que son los controles positivos para nuestras reacciones, que son sumamente importantes y que va a ir ligado a mi comentario, que es más bien una pregunta para usted, y es el hecho de que me pregunto yo, a nivel institucional, si se tienen todos estos controles de los que usted nos acaba de hablar, los equipos además están en perfecto estado, que es otro aspecto muy importante, mis reactivos están en muy buenas condiciones. Pero ¿qué espero yo de un laboratorio que además no sé si lleva buenos controles de calidad para poder diagnosticar, en este caso, el coronavirus a través de la técnica de PCR? ¿Y cómo tener yo certeza, independientemente que yo sea investigador o no, sino un simple, digamos, persona que voy y me hago los estudios? ¿Cómo tener esa certeza de que realmente las cosas se están haciendo bien, ¿no? Esa sería una pregunta. Y que además, bueno, pues ahorita han proliferado muchos laboratorios que únicamente se dedican a la parte, digamos, clínica, es decir, un laboratorio clínico en donde, pues sabemos todos los estudios que se realizan para los pacientes, pero esta técnica de biología molecular ya implica otras cosas y sobre todo creo yo que es mucha calidad. ¿Qué me puede comentar de eso, doctora? Sí. Bueno, yo tuve la experiencia de estar en el hospital y trabajar en lo que fue el diagnóstico de influenza. Como ustedes saben, también sufrimos una pandemia, y que también, no tan severa como esta, pero la influenza también causa muchas muertes y demás. Y es un evento que además fue uno de los virus que llegó para quedarse y que se repite cada verano con cada invierno, perdón, con diferente intensidad. Bueno, tanto en el país, nosotros como Hospital General, varios centros, nos controla o nos supervisa lo que es el INDRE, el Centro de Diagnóstico Epidemiológico. Cumplimos una serie de requisitos para estar certificados y cumplidos. Teóricamente, todo esto es bien importante, teóricamente los equipos deben de estar calibrados, las sondas y primers deben de tener, no estar captados, el reactivo, etcétera, y digamos que se cumple esto. O todo esto se cumplía aparentemente muy bien por los distintos hospitales. Esto nos evaluaban cada 6 meses o cada 2 años para las certificaciones. Hay una red de al menos 32 hospitales, casi uno en cada uno de los estados de la República. En la Ciudad de México, 4 instituciones públicas, el INER, la Raza, etc., ¿no? Pero pues, llegó la pandemia, la situación es muy diferente, el número de muestras es muy diferente. Se trata de cumplir dentro de lo posible con todo esto. No necesariamente se cumplen todos los hospitales, pero sí lo siguen controlando o certificando el INDRE. Yo aquí la primera cosa que recomendaría, y por eso aquí pongo avalado por el INDRE, que a su vez lo vigila la CDC de Atlanta. De hecho, nosotros llegamos a tener visitas directamente de la CDC de Atlanta para ver los procedimientos que venían obviamente solicitados o supervisados por la CDC. Ellos recién, o todo esto, hubo certificación de varios lugares. Algunos sí cumplen, o aparentemente cumplen con todos, otros no. El detalle, o una de las partes que puede ser desafortunada en esto, que con lo que ya se estaba estandarizado, se agotó, ¿no? Por ejemplo, les puedo decir aquí el kit que era el certificado y que ya se había validado, aunque hay otros y demás, que obviamente requieren un proceso de validación, en el Can Viral. Hubo un momento, este es un producto que se hace en Estados Unidos, que se agotó y no hubo, y se han tenido que utilizar una serie de kits de otras marcas que no hubo el tiempo de validación o que solo fue una validación rápida y adecuada. Por ejemplo, nosotros en el hospital teníamos que
en ese tiempo las muestras o un determinado número de muestras que salían positivas se enviaba al INDRE para que se confirmara el Se diagnóstico. confirma. Ujú. Entonces era parte de verificar que todos los positivos eran. Ahorita sí se siguen enviando muestras al INDRE, pero estamos hablando de algo desbordado, ¿no? Algo desbordado. Claro, No está claro. en control, ¿no? El Ujú. equipo generalmente cumple con su calibración y demás. Obviamente esto depende pues de presupuestos y cosas de esas que a veces no es posible, pero que a ti te valida, o sea, ellos, ¿no? Casi que como proveedores te dicen, cada 6 meses le tienes que hacer la calibración a tu equipo. Sí, pero a veces no hay dinero, pero ¿qué te valida? Que yo enviaba mis muestras al INDRE y que seguían dando el mismo resultado porque lo evalúan en relación de esto. Ahorita todo esto, no puedo decir que está descontrolado, porque no, si hay una regulación, pero creo que con todos los estándares que se requieren, no se está cumpliendo por lo tan grande y la necesidad que hubo de esto, ¿no? Y eso por mencionar algún ejemplo, lo mismo ocurre con los hisopos, tienen que ser de ciertas características, se tuvieron que ir a otro, hubo todos estos tiempos de validación, lo mismo ocurre con el medio viral, ¿no? Aparentemente, bueno, no aparentemente, sino que el INDRE sacó una serie de laboratorios que sí cumplen con estas pruebas, Claro. Ujú. y supuestamente son los certificados, pero como en todos lados también nos encontramos otros tantos laboratorios que no están certificados y que ofrecen la prueba. Entonces, como recomendación así ciudadano del común que somos con todas estas cosas, sería que si no podemos acudir o no nos la toman o no en uno de estos centros, acudamos de preferencia a un laboratorio que sí esté certificado por el INDRE, ¿no? De la lista del INDRE. Claro, claro. Dentro de lo posible, pero que hay todos estos casos, ¿no? Por mencionar algunos. Sí, doctora, gracias. Y es que ahorita con estos tiempos creo que hay personas e investigadores que lo ven como un nicho de oportunidad para poder atraer recursos económicos a sus laboratorios y en donde dicen, bueno, pues lo quiero hacer. Sin embargo, a veces no hay la experiencia suficiente para manejar la muestra biológica, que además debe tener un cuidado especial esta muestra, ¿no? Y ya todo lo que nos contó, que además se tiene que hacer un hisopado adecuado, cómo se tiene que transportar y que se tiene que hacer una serie de cosas. Entonces, por eso es que yo le preguntaba esto. Y la otra es que a mí me preocupa en lo personal que en verdad no se haya pensado en la población en general y hay pruebas de PCR para diagnosticar COVID desde 5,000 pesos hasta 1,500 pesos. Entonces, la verdad es que es preocupante escuchar esto y dice uno, bueno, ¿por qué tanta disparidad en cuanto a los costos? Por eso es que vuelvo yo a insistir que esto hay algunos centros o laboratorios clínicos que lo ven como un nicho de oportunidad para realmente hacerse de recursos económicos, ¿no? Así es. Sí hay una gran disparidad en cuanto a los precios, incluso al resultado, y lo que decimos, debería de invertirse en relación a abaratar costos, ¿no? Aquí ya tener otras tecnologías que se están haciendo eso, pero a tratar de abaratar costos, porque afortunadamente, y así es la tendencia, creo que es algo con lo que también vamos a vivir todavía durante un buen tiempo, ¿no? Hasta hoy no hay un medicamento eficaz, que realmente sea eficaz. Hay algunos auxiliares que ayudan a que sea menos severo, pero no hay un medicamento para esto. Todavía no hay una vacuna, hay muchas pruebas, pero de todas maneras vamos a seguir requiriendo del diagnóstico, ¿no? Para la seguridad de todo. Y algo que, bueno, que no lo mencioné, pero que ya todos lo sabemos, es lo altamente contagioso que es esta muestra, ¿no? Si ya con las de influenza teníamos cuidado, pues estas no les quiero decir de los cuidados que se requieren para esto. Claro. Ok, doctora, muchas gracias y felicidades por su presentación. Me gustó. Gracias. Gracias, gracias Marco. Muchas gracias a ti, Benjamín. Tenemos una pregunta aquí de Facebook Live, Ana. Carlos Hernández dice, buena tarde, gracias por la charla, doctora María Espinosa. ¿De qué depende se flanquee
algún gen de interés al ocupar primers diseñados para su detección del mismo gen después de inserción a un plásmido o a una planta transvectada. A ver. Bueno, aquí lo que queremos ver, a ver si entendí bien la pregunta, es, queremos ver o tener la certeza de lo que estamos transfectando. Igual creo que tenemos que tener distintos controles. Primero, de nuestro segmento, de nuestro gen que ya tenemos, y luego un excelente diseño de estos primers de lo que queremos incluir para tener la certeza de que se esté clonando o insertando correctamente. Aquí algo muy importante, generalmente son detalles técnicos, pero que son muy importantes. Cuando se hace el diseño de estos primers de más, se busca que sean las regiones conservadas, las más conservadas, o donde haya menos cambios para que no tengas esta variabilidad, ¿no? Entonces, eso es importante considerar cuando se busca un segmento o algo específico, tratar de que los primers o el diseño de los primers se haga para en estas regiones conservadas y tener la certeza de que se está amplificando. Y obviamente, bueno, perdón, vendrían una serie de controles que si del huésped o del plásmido, que si del fragmento que insertamos, que si no, y exactamente de los sitios de construcción. Y al final, pues seguramente para confirmar esto, requerirá de la secuenciación para tener la certeza de que sea lo que quieres amplificar, ¿no? Espero que con esto responda la pregunta, o si no, adelante, trataré de responder. Ok, muchas gracias. Ana, aquí en el chat de Zoom también, Vania pregunta, dice, si convivo con una persona infectada por COVID, ¿cuántos días deben transcurrir para hacerme esta prueba y no dar falsos negativos? Se supone que son 8 días para la prueba, es un poco variable, o sea, es que dependiendo, porque no pueden ser al menos 8 días, pero es que esto depende de cómo responda la persona. Si la persona no presentó síntomas, o sea, es decir, llegó la persona que es positiva, convivimos en el mismo lugar, ¿debo de hacerme la prueba? La primera recomendación, o una de las recomendaciones médicas es no, espere, manténgase en aislamiento, espere a ver si presenta los síntomas. Si presentas los síntomas, entonces sí te recomiendan la prueba, porque hay muchas personas que no van a presentar síntomas, pueden ser positivas y no van a presentar síntomas. Obviamente al estar en el entorno de la convivencia es muy probable que me infecte. Entonces, para poder detectar tendría que ser del día 5 al día 7, a menos que fuera una altísima carga viral y que desde los primeros 2 o 3 días pues ya la tuviera, ¿no? Pero eso es lo que te recomiendo. Ok, muchas gracias. Ana, dice Luzma, me parece. Hola Ana, felicidades por tu plática. Una duda existencial. ¿El laboratorio de genómica es nivel 3 o 4? No, es 2. Ah, Es 2. De hecho, en la República Mexicana, bueno, de lo que yo tengo conocimiento, en veterinaria es un BCL3. En este momento estoy trabajando con, van a empezar a trabajar con el Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo, el BCL2 también, el CIENE en el INER, el BCL2, o sea, no tenemos BCL3, ¿no? Entonces, y Oh, el BCL3, el 2. hola Ana. Hola, Hola, muchas gracias por responder. Soy Luzma. hola. Tenía siempre esa duda existencial y me uno a la preocupación. Desafortunadamente, la pandemia que estamos viviendo de COVID, pues requiere de muchas situaciones de cuidado. Y un laboratorio que se dedica al diagnóstico con nivel tipo 2, híjole, sí preocupa un poco. Yo creo que es por las necesidades del país, pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Sí, Tu experiencia habla mucho. que los laboratorios, el INER, el CIENI, que también hay otro protocolo que se va a llevar allá y las muestras y tienen citometría de flujo y todo esto, no es nivel 3, ¿no?
Ok. Pero también es cierto, bueno, aquí estamos viendo otra cosa. En general, el área de genómica y, bueno, otros laboratorios que he conocido, la parte más crítica es en la extracción, que sería esta parte, incluso obviamente los que manejan al paciente, además los que toman muestras, en la etapa de aislación de RNA. Una vez que tienes el RNA aislado, tú ya no tienes los operarios. Disminuye el riesgo. Contaminación, bueno, de contaminación hacia ti, tú tienes el riesgo de contaminarlo, Así pero es. aparentemente con todo el equipo de protección que están utilizando, no han tenido ningún problema. Y te digo, lo mismo están en todos los laboratorios, el que se está estableciendo en la UNAM es en veterinaria, ese es el BCL3, ¿no? Pero apenas. Ese es el bueno. Ok, gracias. Nada. Muchas gracias, Luzma. Gracias, Ana. Hace un par de semanas, si no mal recuerdo, convocaron a un seminario por parte de la Facultad de Medicina, donde presentaron un trabajo muy, muy padre sobre biopsias de pacientes con coronavirus, ¿no? Y una de las cosas ahí, pues muy, muy, muy grandes que me llamó la atención al principio de la plática era los protocolos de bioseguridad tan extremos para manejar este tipo de preparaciones para que no se infecten en un principio, que necesitan trabajando las muestras y pues poder tener el material adecuado para examinarlo, ¿no? Estuvo muy, muy padre. Vamos a preguntar a ver si por ahí nos pueden pasar la plática y se las hacemos llegar a todos. Ana, fíjate algo que me llama mucho la atención. Muchas gracias por tu plática, muy padre, muy bonita. La importancia de la luz en los diagnósticos, ¿no? Tenemos el microscopio fotónico de fluorescencia. Ahora el PCR, ¿no? También trabaja con luz, ¿sí? Y por otro lado, pues equipos como lector de ELISA también, ¿no? Que trabajan con luz para hacer este tipo de diagnósticos. Incluso hay un límite de luz para ver los falsos positivos, los falsos negativos, etcétera, etcétera. Yo te quería preguntar, Ana, ¿cuánto se tarda más o menos una persona en estandarizar los parámetros para hacer un diagnóstico de PCR? Bueno, lo que pasa es que ya hay muchas de estas cosas avanzadas, como siempre tomamos algo de referencia, ¿no? Pero digamos que en este momento vamos a empezar de cero, y esto nos lo ha demostrado precisamente esta pandemia, que muchas cosas se pudieron agilizar por la experiencia previa. Simplemente lo decimos, en cuanto al diseño de primers ya hay programas. En mi época, en mis inicios, uno tomaba las secuencias, hacía las comparaciones y demás, y luego lo metías y a ver, o encargabas más de un juego de primers para ver si no formaban números. Ahora todo eso te lo resuelve un problema computacional. El fluorocromo, ¿qué fluorocromo utilizar? El convencional viene siendo FAM porque es el más común y demás. Cuando yo estoy diseñando una multiplex, los mismos diseños de primer me dicen, se sugiere este, se sugiere este, se sugiere este, ¿no? Ahí tenemos todos estos avances tecnológicos. Entonces, teniendo el ideal, los equipos, que es los más caros y demás, y los expertos, tú pudieras establecerlo en cuestiones de meses, ¿no? Muy rápido, muy rápido. Y esto quedó demostrado con lo de la pandemia, inclusive para secuenciación y demás. Ok, pues muchas gracias. ¿Alguien más que desee comentar algo, que desee preguntar algo? No, Marco. Pues, entonces te dejamos descansar. Ana, muchas gracias por... Gracias por invitarme, con mucho gusto. Si hay algo más en lo que puedo ayudar de otro tema y demás, pues todos somos COVID ahorita, o estamos en COVID, entonces adelante. Y gracias a todos por su atención. No, pues muchas gracias a ti, Ana, por tu generoso y valioso tiempo y tu conocimiento, ¿no?
muy didáctico, aprendimos mucho, como siempre, en la caravana. Y bueno, pues vamos a solicitarles a todos que prendan sus cámaras, a ver si nos tomamos una foto grupal. Ya, estamos viendo a Armando, a Benjamín, Vicente García, Juan Carlos, y a tus alumnos que andaban por aquí también. Angélica, Yanis, ya todos somos conocidos, jóvenes conocidos, ¿no? Viejos conocidos, escucha, chistoso. Bueno, pues vamos a tomarnos una foto grupal. ¿Sale? ¿Listos? Mira. Ya, lista la foto. Listo, si me dan chance, aprovechando que todavía está conectada la doctora, ¿qué podemos hacer en el momento en el que identificamos que existen estos laboratorios que en esta intención por ayudar realmente están generando un foco de infección y están provocando que la misma gente que está trabajando en estos sitios pueda tener un contagio que en otras condiciones no se daría? ¿Lo tenemos que reportar con INDRE? Sí, yo creo que esa es una parte de la que tenemos que es como nuestro deber, reportar, porque vamos a lo mismo, no solo estamos poniendo en riesgo a una persona, sino es el riesgo a más personas, ¿no? Estamos hablando realmente de un agente patógeno responsable de todo esto, ¿no? O sea, así como responsable en nuestro cuidado y demás, en cuidar a todos los demás, ¿no? Yo creo que sí, es una parte importante que no lo hacemos como ciudadanos. Muchas veces nos damos cuenta de este tipo de errores y no los hacemos, ¿no? Sí, porque como se mencionaba, muchas personas que pueden tener el recurso como el equipo para hacer el PCR y algunos reactivos que pueden conseguir rápidamente porque algún distribuidor le dice, pruébalos, porque yo estoy tratando de fomentar mi negocio y si tú lo pruebas y me compartes esos resultados, entonces ya tengo algún respaldo. Entonces se hace como una cadena de favores que por la buena intención de la gente muchas veces no se piensa en estas consecuencias de no tener las medidas necesarias para la toma de muestra, como bien mencionaba, o de la manipulación en el proceso, y que al final, por este afán de contribuir, más bien empeora la situación, porque además mucha gente llega a estos sitios, aunque no tenga el contagio o los síntomas, simplemente porque piensa que es súper necesario hacerse la prueba. Así es, y es, como les decía, es algo con lo que vamos a tener que vivir. De hecho, ahora, por ejemplo, en el caso del hospital que ya se está reconvirtiendo, que fue hospital COVID y que se está reconvirtiendo nuevamente a toda la terapia, a todas las terapias y la consulta normal, va a ser requisito para una aprobación hacer la prueba COVID, ¿no? Y seguramente en trabajos y demás, para muchas cosas, y es lo mismo, no solo es para molestar, sino es para seguridad de todo el mundo. Pero entonces nosotros tenemos la obligación de acudir a un lugar certero, que esté certificado, y si hay fallas, reportarlo, porque el riesgo lo tenemos todos, ¿no? Entonces tenemos que subirnos a esta parte de la conciencia y realizar. Perfecto, muchas gracias. Ay, perdón, acá tengo una pregunta que me dice... ¿Sí? Voy a responder. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la PCR y las pruebas rápidas? Y no puedo prender la cámara. Bueno, esto es importante y quiero resolverla por esto. Las pruebas rápidas generalmente están basadas en IgG, es decir, en la producción de anticuerpos.
La producción de anticuerpos la tenemos después de que ya hubo una respuesta a la infección. Entonces, estas pruebas rápidas, igual, podríamos hablar todo un tema de esas, depende mucho de la calidad y la sensibilidad para poder decir una prueba rápida. Son un estimado, pero hasta hoy en día la prueba gold estándar es la PCR. Entonces, esta es la certera. Una prueba rápida te sirve cuando vas teniendo síntomas de la enfermedad o vas a esta prueba, pero necesitas forzosamente la prueba confirmatoria. Eres sospechoso, ¿no? Sigue siendo sospechoso hasta que no se haga la prueba de PCR. Así es. ¿Verdad? Otra pregunta, mira, ya llovieron otras preguntitas. Dice Lolita Jarillo, excelente plática, gracias. Una pregunta, cuando un laboratorio X expide un resultado positivo para COVID, ¿debe especificar que está el laboratorio certificado por el INDRE para realizar la prueba? Debería certificarlo o mencionarlo en su leyenda, en sus hojas membretadas y demás. No necesariamente lo hacen, pero debería de hacerlo. La gran ventaja que ahora tenemos es que nosotros podemos consultar rápidamente si realmente es un laboratorio. ¿Lo que en familia no lo vi yo? Ah, ok. Bueno, déjalo. Me costó trabajo porque no me acordaba dónde estaba. Es que no lo mandó mi familia. Ok. Pues, Ana, pues muchas gracias por tu tiempo. Ahora déjenme compartirles rápidamente antes de que nos vayamos una pizarra de fotos de la caravana de la ciencia, como un corte de caja, ¿no? Muy bien. ¿Sí la ven? Sí, aquí hay algunas fotos. Ok. Bien. Y esta es la última. Pues muchas gracias, Ana, nuevamente. Muchas gracias a todos también por su asistencia, por su tiempo, y pues nos vemos la próxima semana, donde nos van a hablar de leyes. Sí, un tema también interesante. Ok, entonces, pues gracias a todos. Ana, nuevamente muchas gracias. Un fuerte abrazo. En Facebook Live también. Gracias. Gracias en Facebook Live también, y pues a seguirnos cuidando. Muchas gracias a todos. Bye, bye. Hasta luego, buenas tardes. Bye, bye. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye, bye, Janice. Gracias a ti. Bye. Lo que pasa es que yo no me acordaba dónde y lo busqué. Isel también lo vio. Yo tengo una puta. Ah, ya se fue. Bueno. Bueno, si tienes una duda, no la dejas si quieres y escríbela en la página, en el Facebook Live, o mándala por aquí. Bueno, nada más era sobre, ¿seguirán habiendo, más conferencias sobre la Claro, caravana? sí, Okay. cada 8 días a las 5 de la tarde, por el mismo ID de Facebook y Okay. Live, y por el mismo ID de Zoom. Aquí nos vemos la próxima semana. Tenemos canal en YouTube también. Ok, muchas gracias. Entonces, para estar aquí dentro de 8. Gracias. Sale, vale, un abrazo. Igualmente, gracias.